esta charla sobre los principios de Solid aplicados en una aplicación pequeña en Ruby, como ejemplo. Los principios Solid, si no recuerdan, son un acrónimo para Single Responsibility, Open Closed, List of Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. Entonces, es una manera que tuvo Michael Feathers de acuñar este término para que sea más fácil introducir estos 5 principios por Robert Martin o Uncle Bob en los 2000 como parte de su libro Agile Software Development, Principles, Patterns and Practices. Entonces, estos 5 principios los, los acuñamos en un solo término, Solid, y vamos a ver cada uno en detalle. Como dicen, el cambio es la única constante y refactorizar el código, como dice Sandy Metz, debe ser aburrido y debe ser fácil, ¿verdad? Un pequeño cambio de requerimientos debe requerir un pequeño cambio en el código, no debe ser un fastidio. Y aplicando estos principios de calidad de software, podemos llegar a atinarle a esto. El de Single Responsibility, nunca debe haber más de una razón para que una clase cambie. Si ustedes se encuentran en que están describiendo una clase y dicen esto hace A y hace B, puede que estemos mal. Probablemente haya que partir esa clase en dos, por ejemplo. El principio de Open Closed, este es muy importante y es muy difícil de llegarle, pero tengan en cuenta que todo debe estar, las clases, los módulos, las funciones, debe estar abierto a la extensión, pero cerrado a modificación. Ya el código que está listo y funciona para lo que fue hecho. Si hay que agregar funcionalidad, no se debe tocar el código existente. Ese es el principio de abierto, cerrado. Abierto a extensión, pero cerrado a modificación. El de List of Substitution, este dice que las entidades de software que usan referencias de clases base deben poder usar objetos de clases derivadas transparentemente. No importa si mando el padre de la clase, si mando los hijos, para el programa debe ser indiferente. En Ruby no es tanto un problema. A las funciones no les importa el tipo de dato que llega, pero sí que todos tengan como el mismo blueprint, ¿verdad? Que todo se comporte igual. Si estoy esperando que esta clase tenga un método que se llame ejecutar, cualquier cosa que yo le mande debe tener un método que responda a ese llamado. Y el de Interface Segregation eh, dice que los clientes no deben ser forzados a usar interfaces que no utilizan. Tal vez pensémoslo en términos de que una clase deriva de otro módulo muy general, ¿verdad? Y no necesariamente es el caso para todas las clases que derivan de esa, sino que son funcionalidades muy específicas del caso, entonces debemos como segregar estas interfaces, ¿verdad? Una interfase que solo sea animales que sepan volar, no vamos a ponerle una interfase que se llame solo animal, sino que sea más concreto el módulo, como que sabe volar, ¿verdad? Entonces tienen un método que se llame volar y todos los que deberían de esta clase deberían implementarlo. Entonces, si hay un animal que no cumple con este principio, no debe ser forzado a usar esta interfase. Este es un poco más complicado de entender a grandes rasgos, pero en el ejemplo creo que se va a hacer más claro. Y bueno, otra cosa importante es que no tenemos en Ruby interfaces como tal, pero sí podemos implementar algo parecido. Entonces, por eso vamos a ver este principio acá también. El de Dependency Inversion. Los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Todo debe depender de abstracciones. Y las abstracciones no deben depender de detalles. Los detalles deben depender de las abstracciones, ¿verdad? Una clase no debe de conocer detalladamente cómo funciona la otra por dentro, nada más que le manda un mensaje
y se espera que reciba una respuesta a cambio. Recordemos el principio de menor conocimiento, que los objetos que se comunican entre sí, los mensajes sean lo más simples posibles, y así vamos a poder tener un bajo acoplamiento entre las clases. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá con un dependency injection que muchos de ustedes lo han escuchado, lo habrán utilizado. Es una manera eh, de poder poner en práctica este principio de dependency inversion. Y ahora el juego se llama FizzBuzz, es lo que vamos a implementar en Ruby, pero antes les tengo que explicar cómo es la dinámica. Entonces les voy a pedir a Tuta y a Derling que nos acompañan ahorita que, que realizamos este juego para poder explicarles cómo funciona. Entonces, el juego consiste en hacer una ronda. Nosotros vamos a decir un número, cada uno dice un número, el, el, el que le sigue, pero si es número es divisible entre 3, vamos a decir fizz en vez del número. Si el número es divisible entre 5, vamos a decir buzz. Y si es divisible entre ambos, vamos a decir FizzBuzz. Entonces, yo puedo empezar con el número 1. Darling, vos seguís con el 2. Tute, ¿qué seguiría? Es Yo digo 4. Buzz. Buzz. Eh, ¿Quién seguía? Ya se me fue. 6. Oh, no, Ajá. fallé. Ajá. Entonces ahí está la dinámica del juego. Entonces 6 es divisible entre 3. Entonces en vez de decir 6, decimos fizz. Así con 7, entonces 7 no es divisible entre ninguno, después 8, después en vez de 9 decimos fizz. El 10 es divisible entre 5, decimos buzz, hasta llegar a, por ejemplo, 15, entonces decimos fizz buzz. Muchas gracias a Derling y a Tute. Y bueno, entonces, la primera pasada de este código lo podemos ver acá. Es un primer ejemplo de cómo me imaginé que podríamos solucionar este problema. Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo el ejemplo, entonces fácilmente podríamos tenerlo, disculpen acá un momentito, podríamos tenerlo en este archivo, lo corremos, tenemos el juego, tenemos las reglas del juego por acá. Tal vez está incluso un poco más complicado de lo que debería estar para hacer Ruby, pero tomemos esto como un ejemplo por ahora. Cuando corremos este programa Ruby en la terminal, lo que vamos a tener es que, primero que todo, agarramos el argumento del comando de línea. Este número se lo vamos a inyectar al juego y este nuevo juego, que es esta clase de acá, lo que vamos a hacer es llamar el método play. Y el método play lo que hace es iterar sobre el mapeo de los resultados que tenemos acá. Entonces, si es 3 es fizz, si es 5 es buzz. ¿Y qué hacemos con eso? Lo que hacemos es, agarramos ese número que es el divisible, agarramos el valor y le vamos a inyectar el resultado que ahorita está vacío y vamos a preguntar si el game number, el número que le pasamos en la consola, si el módulo de esto da 0. O sea, si es divisible entre este número que estamos pidiendo acá, que son cada uno de estos que tenemos acá en el resultado, en el result map. Entonces, si es divisible entre 3, le agrega fizz. Si es divisible entre buzz, le agrega buzz. Entonces, tenemos un solo resultado que va concatenando los resultados de si es divisible entre esos números o no. Y al final arroja el resultado. Solo si el resultado siguiera siendo vacío, ¿verdad? Eso significa que no es divisible entre ninguno de los dos. Si no es divisible entre nada, entonces retornamos el resultado, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar la consola solo para probar eso. Tenemos el FizzBuzz 1, que es la primera pasada de este ejemplo, sin aplicar ningún principio de Solid. Vamos a darle el 3, dice que es Fizz. Si le damos el 5, debería decir que es Buzz.
Si le damos un número como 7, debería decir 7. Y si le damos un número como 15, debe decir FizzBuzz. Entonces funciona. Esto, bueno, probablemente sería mejor hacerlo con unit tests. Por el momento no se los he agregado. Esto está lo tengo en GitHub. Ahora les paso el link al final de las diapositivas. Em, pero sí, esta primera pasada, entonces, es lo que les enseñé. Y bueno, tenemos unos code smells que dicen Sandy Metz y otros conocedores del tema, que hay cosas que no suenan bien, que no parece que están bien, ¿verdad? Hay una violación, para empezar, del principio de single responsibility, ¿verdad? Dijimos que ese archivo tanto inicializa el juego, como que le inyecta el número, como que hace la lógica de decir si es divisible entre todas las reglas del juego y arroja el resultado, ¿verdad? Entonces ya estamos diciendo muchos ifs, ¿verdad? Muchas responsabilidades. Entonces vamos a hacer un primer refactoring de este código. Lo único que vamos a hacer por ahora, es separarlo por responsabilidades. Entonces se me ocurrió hacer un game init, que es el que inicializa el juego. Le vamos a inyectar el número que queremos, ¿verdad? A una instancia de un nuevo juego y llamamos play. El juego como tal, esta clase, la inicializamos con el número y vamos a decirle que el método play que llamó la clase de inicialización va a ejecutar todas las reglas del juego y al final va a arrojar el resultado. Por acá tenemos las reglas de juego que aquí se las habíamos creado en la inicialización del juego, tanto para Fizz como para Buzz, y es una única regla de juego, ¿verdad? Para Fizz, para Buzz, lo inicializamos con el número, le damos a ejecutar y es igual la misma lógica. Si es divisible, entonces retorna el resultado que dijimos acá, si es Fizz o es Buzz. Si no, entonces es igual que retorne vacío. Y tenemos una regla por defecto, que sería, vamos a ejecutarlo al final de todas las reglas, que si no se cumple, entonces debe retornar el número como tal. Lo vamos a retornar en forma de string, solo porque el resultado es un string. Entonces, vemos acá, la regla por defecto es que si no cumple con ninguna de las reglas anteriores, devolvemos el número como tal, ¿verdad? Para eso debemos saber si ese resultado efectivamente era vacío o no. Si tiene fizz o si tiene buzz o si tiene fizz buzz, entonces eh, no hacemos nada, ¿verdad? Retornamos vacío. En estos otros casos, las reglas del juego, obtenemos aquí el resultado y el número de juego, y lo que vamos a hacer es retornar, bueno, vacío si no es divisible, o el resultado de si es divisible o no. Pero vean que este result no lo estamos utilizando en ¿verdad? En este método. Yo he visto, ¿verdad? Que hemos hecho cosas como esto, ¿verdad? No se utiliza, entonces vamos a decir que le vamos a agregar un underscore porque no se utiliza. Pero nuestra intuición, ya viendo los principios de Solid, hay algo ahí que no calza, ¿verdad? Hay como, si tuviéramos que ponerle un nombre, tal vez es el interface segregation, tal vez es que estas dos clases, tanto la game rule como la default rule, tal vez no dependen de la misma interfase, ¿verdad? No implementan el mismo blueprint de execute. Y también podemos ver acá, este, que no hay como acá, eh, estoy dependiendo de objetos concretos, no estamos dependiendo de abstracciones, como habíamos dicho. Entonces, tal vez algo podemos hacer acá para cambiar esto. Entonces, si cambiáramos esto que les dije por acá, la regla por defecto, que no suena como una regla, sino que más bien suena como a un comportamiento, ¿verdad? Es diferente, es muy diferente a estos game rules.
Las reglas del juego no necesitan este result, entonces se lo quitamos. Si tuviéramos eso, es que en Ruby es muy fácil no depender de, no es fuertemente tipado, ¿verdad? Entonces no dependemos de estas jerarquías, de estas, de estas implementaciones, ¿verdad? Entonces fácilmente podríamos quitar esto. Pero sí, este era un code smell, ¿verdad? Que no me gustaba. El otro era, de hecho, esto de acá tampoco, ¿verdad? Como que este game rule tiene dos reglas en sí. Podríamos partirlas en dos. Podría ser que esta es una regla fizz y esta es una regla buzz. Que que las dos pueden heredar de un game rule. Eso por ahí. Esto me parece que está bien. Solo está haciendo una cosa, está inicializando el juego. Pero esto tal vez se puede extraer un poco más, sino haciéndole más bien como un dependency injection de todas las reglas que él tiene que aplicar. Entonces él se desentiende de cuáles reglas son las que tiene que inicializar acá y nada más las ejecuta. Entonces ya hablamos de, bueno, este primero es el single responsibility. Todas las funcionalidades las partimos en 4 clases por ahora, pueden haber más. El de el dependency inversion, el interface segregation, y esto, bueno, también me lleva a que al list of substitution, que deberíamos depender de abstracciones, ¿verdad? Ya hablamos de todas estas cosas. Entonces, vamos a seguir con la violación del open close principle, que ya habíamos hablado, y el dependency inversion. Y un final refactoring que ya se los voy a mostrar es identificar las abstracciones incorrectas, ¿verdad? Que son parte de la violación del interface segregation. Entonces, teniendo eso en cuenta por acá, vamos a mostrar la última refactorización. Entonces, el game init va a tener un poquito más de responsabilidad, que es que le va a inyectar estas reglas del juego a propiamente la clase juego. Entonces, las tenemos todas por acá, rules. Y solo para probarlo, vamos a ingresarle una regla de juego más. Entonces, ya se acuerdan de Fizz, se acuerdan de Buzz. Vamos a crear una nueva regla que se llame Bang. Y Bang es un poco diferente a Fizz y Buzz. No es que sea divisible ni entre 3 ni entre 5, sino que contenga el número 7. Entonces, le inyectamos, bueno, el número que nos dio el jugador, le inyectamos las reglas y vamos a separar estas interfaces, ¿verdad? Ya la regla por defecto no es una regla, sino que le vamos a poner que es un default behavior porque se comporta muy diferente a las otras reglas. Aunque también puede tener un método de ejecutar, pero se comporta muy distinto a las otras, ¿verdad? Entonces, creamos la regla fizz, creamos la regla bus y para agregar nueva funcionalidad, vean que no debo tocar código existente, sino que nada más debo agregar una línea más aquí y todo lo demás queda igual. Si esto fuera Rails, tampoco tendría que agregarle el require, pero ahorita lo estamos haciendo en puramente Ruby. Por eso estos requires de por acá. Entonces el juego, igual lo inicializamos con todas las reglas, con el default behavior. El resultado por el momento igual va a ser vacío. Y lo único que tiene que hacer el método play de la clase juego es iterar por todas las reglas. A él no le importa si es una fizz, si es una buzz, si es una bang. Está dependiendo más bien de esa abstracción. Nada más, él sabe que esa regla cumple con el blueprint de que tiene un método execute que yo lo puedo llamar y confío en que me va a dar un resultado que yo espero, que es un string. Y por último, le agregamos el comportamiento por defecto, que va a depender justamente de este resultado, ¿verdad? Que habíamos dicho. Entonces, este método execute de las reglas
solo necesita el game number, pero el default behavior sí necesita estas dos cosas, tanto el resultado de todas las reglas anteriores como el número que le dimos en el juego. Y vean que aquí no hay mención de bang, no hay mención de nada nuevo, porque no es su responsabilidad. Podemos ver primero que todo el default behavior, que lo que hace es una clase que tiene un método execute también y hace exactamente lo mismo que antes, ¿verdad? Retorna el número como tal si el resultado era vacío. Y aquí está lo bonito. Este game rule, que lo hicimos como una interfase, podemos decirle que todos los que hereden de game rule tienen que tener este método execute y si no, raise un not implemented error, ¿verdad? Y también lo hicimos tipo fábrica o factory, que lo que hace es crear una nueva regla dependiendo de cuál es el que nos pasen. Si es una fizz, un fizz rule nuevo, si es buzz rule o bang rule. Aquí, oh, perdón, aquí tampoco hay funcionalidad que se modifica, ¿verdad? Esto cumple con el open closed, ya que si quisiéramos agregar una nueva regla, hay que agregar nuevo código, no hay que tocar el existente. Entonces, la regla de fizz, igual, solo que se conforma con la lógica de fizz, divisible entre 3, devuelve fizz. Si es buzz, divisible entre 5, devuelve buzz. Y si es bang, esta es un poco diferente, ¿verdad? Solo que en vez de divisible, vamos a decir que es containable, pero sigue siendo una clase, una regla del juego, ¿verdad? Funciona exactamente igual. Le tienen que pasar el número, le damos execute y retorna el return value que es bang si el número que le pasamos incluye es el número 7, ¿verdad? Entonces, para agregar nueva funcionalidad, como les dije, agregamos esta clase, agregamos nueva lógica, pero no tocamos el código viejo. Y se los puedo mostrar acá en la consola para ver qué funciona. Este es el FizzBuzz 2. FizzBuzz, sí, 2. Con el 3 me da Fizz, con el 5 me da Buzz. Esto es como los unit tests del Happy Path. Solo estamos probando las cosas que funcionan bien. No, vamos con el 7 que debería dar Bang, ¿verdad? Ahora que agregamos esta nueva regla. El 15, FizzBuzz, perdón, el 15 debería dar FizzBuzz y un número que sea divisible entre 3, divisible entre 5 y que contenga el número 7. Esto puede ser el 75. Es divisible entre 5 porque termina en 5. Es divisible entre 3 porque la suma de, de los números que componen es divisible entre 3 y contiene el número 7. Entonces, FizzBuzz Bang. Vemos que funciona. Entonces, les decía sobre el list of substitution, que esto es casi que implícito, ¿verdad? Gracias a que Ruby tiene estas capacidades de dog typing. Si se ve como un pato y hace como pato y hace quack, pero necesita baterías, probablemente no es un pato. No, a Ruby no le interesa, ¿verdad? Si parece pato y hace como pato, eso es suficiente, ¿verdad? Si tiene un método que se llama execute, a él no le interesa si deriva, si hereda de una clase tipo rule o lo que fuera, ¿verdad? No es tan fuertemente tipado como Java o como otros lenguajes, ¿verdad? Entonces, esto no es tan importante aquí en Ruby, pero sí me encanta tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, esto no es importante aquí en Ruby, entonces lo, lo descartan, pero siempre hay que tener estas buenas prácticas en mente. Entonces, como les decía, no es necesario que una clase herede de otra y que tenga el blueprint de los métodos que necesitamos, eh, pero sí podemos hacer una interfase como les enseñé ahora, que está en el GitHub, si quieren volver a revisarlo, para ver qué podríamos hacer esta implementación, solo para que no se nos vaya. Y para concluir, el código
puede ser mucho más fácil de mantener y escalar a largo plazo si aplicamos y si tenemos siempre en mente estos principios de Solid. Al principio, el tiempo, el esfuerzo que se lleva para ver funcionalidad puede ser más lento, de verdad. Conforme pasa el tiempo hay menos funcionalidad visible, pero conforme pasa el tiempo, más bien llega un punto en que hay un breakpoint que más bien todo este diseño y todas estas cosas que pensamos para diseñar un código robusto tienen su payoff, ¿verdad? Un buen diseño a largo plazo podemos tener funcionalidad que se acumula o funcionalidad realmente importante para la aplicación en mucho menor tiempo que antes. Y como nos decían, eh, Sandy Metz y Michael Feathers y Uncle Bob, todas estas mentes brillantes, estos pequeños cambios en requerimientos deben reflejar exactamente eso mismo en el código. Es algo pequeño, es algo fácil, es algo rápido de implementar y no debería romper funcionalidad existente, porque no la estamos tocando, ¿verdad? Si no tocamos el código viejo, no debería por qué romperse. Y el código debe ser fácil de mantener, fácil de escalar y, como decíamos, un buen diseño desde el principio es imperativo para programación orientada a objetos. Acá les dejo las referencias y estos external resources que aquí al puro final les dejo el GitHub link de donde tengo hosteado los 3 ejemplos de FizzBuzz con los 3 refactoring. Y los dejo con esa reflexión de siempre tomar en cuenta, siempre tener en mente estos principios. No solo el single responsibility, que es el más común y es el que siempre todos escuchamos, sino que tener en cuenta este, que parece muy complicado, open close, cómo voy a cerrar algo a modificación y solo dejarlo abierto a la extensión. Eh, o incluso esto de segregar interfaces, de si una clase se está haciendo muy grande, separarla, ¿verdad? O pensar en que si estoy pasando a un objeto concreto, probablemente en el futuro vaya a depender de otro objeto concreto, entonces mejor lo abstraigo y creo una abstracción, ¿verdad? No debo depender de esos detalles.